Hola queridos amigos, les invito a comprar palomitas y algo de tomar, porque el día de hoy, veremos el iceberg de Venezuela, de una manera nunca antes contada. Este iceberg, como todos, comienza de menor a mayor, mientras más bajamos en esta lista, más oscuro será el tema que trataremos en este video, sin antes agradecer a todas las fuentes de información de Google y mi ardua investigación sobre estos temas que me ayudaron a armar este increíble iceberg, realmente muy interesante, pero note que muchas personas desconocían los temas que se mencionan en dicha lista, y es por ello, que hoy hablaremos de ellos, incluso de temas que por alguna razón u otra, no son mencionados en ninguna otra parte del internet. De antemano me gustaría pedirles que apoyaran este video con su me gusta y suscripción, también si les gustaría ver más vídeos de esta serie de El iceberg de activarás la campanita de notificaciones del canal. También mencionaré que creé mi propia lista del iceberg. Iceberg que consta de 4 partes, y si este video es apoyado, publicaría la segunda parte. Sin más preámbulos, esto es Inédito Estudios, comencemos con el video. El silbón. El silbón es uno de los temas principales, y por así decirlo más conocidos por muchas personas, razón por la que se encuentra en el primer puesto de este iceberg, pero algunos desconocen su origen, y es por ello que hoy hablaremos del silbón, quién era o quién es, cuál es su historia y más. Según la leyenda, un joven terco y maleducado, mató y destripó a su propio padre, ya que una noche le dijo a su madre que quería siervo para cenar, por lo que la mujer le dijo que acompañara a su padre para casarlo. Sin embargo, el hombre, al no lograrlo, fue asesinado por su propio hijo. Tras este hecho, su abuelo mandó atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente, y a liberarlo junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Hay versiones también que después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por el llamado perro tureco o perro del diablo. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. ¿Cuáles son las características por las que se identifica el silbón? Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden, subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Sin embargo, se cuenta que su nombre lo adquirió debido a que antes de convertirse en un alma en pena, caminaba a todos lados silbando. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio en cualquier hora. Tal parece que si se siente el silbido de lejos, lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra, un ají o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. Muchos habitantes de los llanos cuentan haberlo visto, sobre todo en tiempos de sequía, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y juega con polvo en sus manos. Cuentan que les succiona el ombligo a los borrachos cuando los encuentra solos en el llano para beber el aguardiente que ellos ingirieron, y que a los mujeriegos los despedaza, les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. La Sayona, o la Llorona, se encuentra en el puesto número 2, de la primera lista del iceberg. La leyenda original de la Sayona narra básicamente la historia de una mujer muy celosa llamada Casilda, que mató a su esposo y a su madre pensando que estos tenían un romance. Por ello, su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo. Desde ese entonces su alma en pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. El origen del nombre se debe a que porta un sayal negro, ya que la leyenda data desde la época colonial. O también su nombre deriva de la palabra sayón, por lo que el término sayona viene significando la castigadora. Existen miles de versiones de encuentros con la Sayona, que son los que ha popularizado a este mítico personaje. También se dice que la Sayona tiene la particularidad de desdoblarse, esto quiere decir que puede presentarse como un perro, un lobo o como la mujer antes descrita. Pero todas las versiones concuerdan en que es una hermosa mujer de largos cabellos negros, aunque no mantiene esta apariencia, ya que una vez acorralada muestra su verdadera forma a la víctima, que persigue a los hombres mujeriegos. Siempre se suele terminar esta narración con advertencias como: por lo tanto, es mejor que aquellos hombres que disfrutan engañando a su pareja, se lo piensen bien antes que se le aparezca la Sayona.
La leyenda también cuenta que lanza un grito a larga distancia y que además eriza los pelos de quienes lo oyen. Este último rasgo de la Sayona la asemeja aún más a las Bansees. Hay también otras versiones que indican que, durante la colonia, algunas mujeres se disfrazaban de la Sayona para pasar desapercibidas y verse con sus amantes. Y para terminar con la primera parte de este iceberg, hablaremos del Salto Ángel, en la película animada de Disney, Up, una aventura de alturas. Esta es la catarata más alta del mundo, con 979 metros de altura. Y desde Ollantaytambo, la base de la cascada, encontraron toda la inspiración y la fascinación que necesitaban. El impresionante escenario se convirtió en la meta de peregrinación de Fredriksen, el protagonista de Up. Se dispararon las intenciones de viaje a Venezuela. Los más soñadores descubrieron que el enclave de la película existía en la vida real y se lanzaron a los aviones para conocer el Salto del Ángel. Este fenómeno puede tener graves consecuencias para este paraíso natural. Los tepuyes, de hecho, tienen unas características especiales gracias a su aislamiento, que ha permitido mantenerlos en buen estado de conservación. Si el Salto del Ángel se convierte en destino de turismo de masas por la película Up, el entorno se degradaría muy rápidamente. Por suerte, el acceso es muy complicado y no hay tantos turistas dispuestos a desplazarse hasta allí. Terminando con la primera parte, pasaremos a la parte número 2, donde hablaremos de algunos de los sucesos más extraños de Venezuela, relacionados con avistamientos, leyendas y experiencias vividas. El extraño caso de Petare. En la madrugada del 29 de noviembre de 1954, el cubano Gustavo González y su ayudante, el caraqueño José Ponce, ambos repartidores, habían parado en la puerta de la Industria Nacional de Embutidos Schaeffer para cargar su camioneta de género, como solían hacer cada madrugada. De pronto, la calle Buenavista, que estaba totalmente oscura, se iluminó de forma sorpresiva como si fuera pleno día. González paró el vehículo y ambos amigos vieron que la fuente de aquella luz era un objeto esférico. Estaba flotando a escasa altura en medio de la vía. Inmediatamente, observaron como una criatura peluda y parecida a un mono, que llevaba un casco redondo que dejaba entrever dos pequeños ojos brillantes, se acercaba a ellos. Casi de forma instintiva, Gustavo avanzó hacia el pequeño monstruo y lo agarró fuertemente con la intención de capturarlo e introducirlo en la camioneta. Hombre y entidad desconocida forcejearon durante algunos segundos, pero aquel extraño ser logró escapar saltando como un gato y apartándose de su agresor. Sin embargo, en vez de huir, la criatura se abalanzó sobre Gustavo González, que sacó de su bolsillo un cuchillo e intentó clavárselo. Pero el arma resbaló sobre su dorso velludo y duro como el acero. Entonces, del interior del objeto volador, que seguía flotando en medio de la calle, saltaron dos humanoides semejantes al primero, acercándose a ambos contendientes, posiblemente para ayudar a su compañero en apuros. En ese instante el transportista cubano se dio cuenta de la locura que había cometido. Además, la entidad que había intentado capturar tenía unas afiladas garras en cada uno de los 4 dedos de sus manos, con las cuales habría podido rasgarle las carnes fácilmente. Mientras tanto, José Ponce, que permanecía aterrado en el interior del vehículo, se armó de valor y decidió salir. No tardó en contemplar una cuarta criatura que subía corriendo una cuesta, cargando entre sus manos un montón de tierra. El humanoide se dirigió hacia la esfera brillante y dio un salto de casi 2 metros de altura, como si de un felino se tratara, para introducirse en una abertura situada en la parte superior de la nave. Cuando la totalidad de pequeños monstruos consiguió ponerse a salvo dentro de la esfera volante, uno de ellos se asomó por la oquedad y apuntó a los dos horrorizados hombres con un tubo largo y brillante. Gustavo González y José Ponce sintieron una vibración que sacudió sus cuerpos y, acto seguido, se quedaron totalmente paralizados, lo que no les impidió ver cómo la criatura desaparecía en el interior de la escotilla de la nave. Segundos después, el objeto volador se elevó en el cielo nocturno y desapareció en la negrura, convirtiéndose en una estrella muy brillante. Ambos repartidores huyeron a la carrera, refugiándose en el edificio de la Inspectoría del Tránsito de Petare, situada en la misma calle donde había tenido lugar el desconcertante acontecimiento. Luego de tomar un poco de agua y recuperar energías, González narró lo ocurrido a los fiscales de guardia, Manuel Moreno y E. Domínguez.
Más tarde, ambos juristas declararían que los testigos entraron en la inspectoría a las 2:30 de la mañana, añadiendo que no estaban ebrios ni presentaban síntomas de enajenación mental. El día que el Catatumbo se detuvo, la página BBC News el 4 de marzo de 2010 publicó la noticia que preocupó a muchas personas alrededor del mundo, especialmente en Venezuela, la extraña desaparición de los rayos del Catatumbo. Pues dicha noticia nos aclaraba la razón por la que en Venezuela se había comenzado a racionar la luz y el agua en todo el país. Ambientalistas venezolanos están preocupados por la desaparición, por un tiempo prolongado, de un singular fenómeno natural conocido como el relámpago del Catatumbo. El relámpago aparece sobre los cielos del occidental estado Zulia, entre 140 y 160 noches por año. Cada vez que lo hace refulge por entre 7 y 10 horas continuas, con una frecuencia de 50 descargas por minuto y con una intensidad de hasta 400.000 amperios, de acuerdo con algunas mediciones científicas. En el siglo XIX, el naturalista alemán Alexander von Humboldt lo describió como explosiones eléctricas que son como fulgores fosforescentes. Se trata de un fenómeno mundial excepcional, que forma parte también de la cultura y el folclore de los zulianos. Pero además, constituye un regenerador de la capa de ozono, gracias a la liberación de partículas de oxígeno que al chocar, y por el efecto eléctrico, producen ozono. El ambientalista venezolano Eric Quiroga advirtió este jueves que el relámpago está desaparecido desde finales de enero pasado, en lo que representa su ausencia más prolongada en 104 años. La razón: la intensa sequía que además se está traduciendo en racionamientos de electricidad y agua para los venezolanos. El pez Nicolás. Se presume que el pez Nicolás es una leyenda muy antigua convertida en creencia a través de los años y transmitida de forma oral, de generación en generación, que nos habla de un monstruo marino producto de un incesto convenido entre madre e hijo, que la desvergonzada madre crió en sus entrañas pérfidas y malditas durante 13 meses, y que al parir semejante engendro de rostro humano y cuerpo de pez, ambos lo arrojaron con el fin de seguir encubriendo su pecado, pero el mar se abrió en ese instante, tragándoselo sin dejar huellas, llevándose así aquel horrible secreto. De esta manera también se escribió una canción inspirada en dicho secreto, interpretada por Paul Gilman de Cultura Rock, programa transmitido por la televisión venezolana. OVNIs en Roraima. ¿Es realmente Roraima una base extraterrestre? El Roraima es uno de los lugares más fascinantes del mundo y un lugar único en el planeta. Es una curiosidad geológica llena de misterios y fenómenos inexplicables. El Roraima es un enclave poco conocido para muchos investigadores de lo oculto. Muchas son las historias y mitos que encierra este maravilloso tepuy, también conocido como Cerro Roraima, con 2810 msnm. Es el punto más alto de la cadena de mesetas tepuyes, montañas tabulares, de la Sierra de Pacaraima, en América del Sur. Descrito por primera vez por el explorador inglés Sir Walter Raleigh en 1596, muchas son las historias que se han contado del Roraima, leyendas y mitos que para muchos serían simples especulaciones novelescas, no así para quienes sí hemos sido testigos de algunas de ellas. Fue el caso de mi madre, Delia Hoffman de Mier, quien tuvo un contacto del tercer tipo estando en Santa Elena de Guairén, de lo cual hubo muchos testigos, quienes avistaron un ovni que venía del Roraima para posarse en el aeropuerto, al momento en que la luz se apagó en todo el sector. El caso llegó al Congreso de Estados Unidos que, para el momento estudiaba el misterio de los objetos voladores no identificados, llamados ovnis. Lo ocurrido en la Gran Sabana venezolana forma parte de los casos contenidos en el llamado Libro Azul, el cual recoge todas las historias de extraterrestres que no pudieron ser explicadas por la NASA. Y precisamente por esta razón, aquí reproduzco la experiencia de una de tantas expediciones que han subido al Roraima. Se trata de Ricardo González, un expedicionario venezolano que describió su extraordinaria experiencia en las cimas de este tepuy. Nuestra expedición nos llevaba a esa montaña sagrada por motivos muy diferentes, aprovechamos nuestra instancia allí para reunir información sobre sus enigmas. Sabía de la existencia de un disco dorado en Paititi, la ciudad perdida inca, pero no teníamos información de esa red de herramientas cósmicas que, supuestamente, se habrían construido en la Tierra miles de años atrás.
se nos explicó que su función estaba conectada con los cambios de la magnetosfera terrestre y el tránsito de nuestro planeta a una dimensión superior, al real tiempo del universo, como dicen los extraterrestres, un evento cósmico que parece hallarse relacionado al mensaje de la profecía maya de 2012. Desde que recibimos esta información en febrero de 2001 muchos nos embarcamos en profundizar su aporte, haciendo nuevas consultas en comunicación, viajando a los puntos donde estarían los discos e investigando la historia de los lugares. Fruto de esa labor, que comprometió a mucha gente de varios países, todos testigos de importantes experiencias durante el proceso, se pudo confirmar la lista de puntos que habían mencionado los guías extraterrestres. Para el año 2004, la lista de los discos y sus ubicaciones estaban ampliamente difundidas. En marzo de 2005, en este sitio web, se publicó uno de los informes con una síntesis de toda la información reunida. 8 de agosto estuvimos en Roraima, y pudimos hacer un sentido trabajo de conexión con el disco. Logramos el objetivo. Pero ello no fue todo. De la mano de los indios pemones que conocen el lugar, las investigaciones de Roberto Marrero, y lo que nosotros mismos pudimos observar allí, reunimos importante información sobre lo que significa realmente Roraima. Procuraré resumirlo en las líneas que siguen. Los discos solares, de acuerdo a los guías extraterrestres, se activan con la presencia humana. Más aún si el peregrino está sintonizado con la frecuencia de esta red que une Monte Shasta con la Antártida. Por ello, más que complicados trabajos, la presencia física en el lugar, en la actitud correcta, permite el despertar de estas herramientas cósmicas. La red del tiempo, como denominan los extraterrestres a estos 13 discos, no ha sido diseñada exactamente para salvar al planeta del supuesto fin del mundo en 2012. Todos sabemos que esa fecha, mencionada en las profecías mayas, es solo una coordenada que marca el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Pero lo que sabemos es que parte de estos cambios involucran sin duda alguna el campo magnético de la Tierra. Ya la NASA tuvo que aceptar en diciembre de 2008 que sus ondas espaciales TEMIS detectaron una grieta gigante en él. ¿Estas radiaciones podrían afectar el campo magnético personal de los seres humanos o aura? ¿Podrían afectar el campo magnético cerebral, que a decir de algunos científicos, es el asiento de la conciencia? ¿Por qué la disminución del campo magnético se encuentra principalmente sobre Sudamérica? ¿Y por qué la mayoría de los discos solares se halla en ese continente? Todo indica que la ubicación de los discos solares obedece a un plan perfectamente trazado. Pasamos a la parte número 3 de este increíble iceberg de Venezuela. En este momento estamos entrando ya en el mar, dicho de otra manera, hablaremos de temas que por alguna razón se evita que se viralicen o se conozcan por muchas personas. El hachador de San Casimiro. Dentro de las riquezas inmateriales de Venezuela hay una serie de leyendas y mitos cuyos relatos mezclan elementos verdaderos y falsos. Estos se han heredado de generación en generación, los mismos surgen de creencias y sucesos que en muchas ocasiones involucran personas pertenecientes a las propias comunidades en las que se generan, personajes que, después de muertes trágicas o injustas desapariciones, entre otras circunstancias, deambulan por las sábanas, buscando, asustando o ayudando a viajeros y moradores. En esta ocasión hablaremos sobre el hachador, una leyenda que tiene diferentes versiones sobre su origen, dependiendo del estado o la zona en la que se desarrolla, pero que en sí conforman un mito cuyas similitudes se han mantenido en el tiempo. Un testigo contó que una noche caminando hacia su casa, escuchó los hachazos, junto a una tos muy fuerte y penetrante. Minutos después cayó el tronco de un árbol, acompañado de un lamento, por lo que esta persona salió corriendo del lugar y al otro día fue al sitio acompañado de unos vecinos, pero no encontró rastros del tronco caído. Otro testimonio afirma que cierto hombre salió de cacería en compañía de su compadre, y aproximadamente a la medianoche se acercó un hombre con un hacha y comenzó a cortar el árbol donde estaba uno de ellos. El hachador empujaba el árbol hasta que logró que este cayera al suelo. Posteriormente el hachador desapareció y al día siguiente no había señales del árbol derribado. En general, se dice que este espanto tiene la apariencia de un hombre alto y calvo con ojos como fuego ardiente. Además, tiene dientes afilados, con un cofre cubierto de lana y manos planas como las de una rana. La fosa de Cariaco. Los intrépidos y expertos pescadores orientales temen adentrarse en sus fauces.
Hablan de una atracción magnética que los arrastra a ella, zumbidos extraños que se perciben en sus aguas, luces brillantes que se sumergen y salen del lugar. El lugar está rodeado de avistamientos, mitos y leyendas. Aún así, toman los riegos, pues esta cuenca es muy importante desde el punto de vista pesquero, ya que estacionalmente las aguas profundas se mezclan con las aguas de la superficie debido a los vientos alisios, proporcionando una gran cantidad de nutrientes para la vida marina. Y es que Venezuela ofrece tantas maravillas que hasta nuestro propio enigma marítimo tenemos. El meteorito de 2019. Si bien recuerdo, me encontraba distraído, revisando mi biografía de Facebook, cuando de pronto noté que se estaba viralizando un video que fue grabado en Venezuela, donde se podía ver un meteorito caer con una velocidad realmente fuerte, aterrorizando y alertando a toda Venezuela y el mundo. Esos días estuve casi todos los días investigando sobre ese meteorito, alguna noticia nueva sobre este o algo, de dónde había caído, pero por alguna extraña razón, no se habló más de ello, pero algunas páginas dedicadas a este tipo de sucesos, confirmaron que se trataba de un meteorito realmente grande que de la nada desapareció. ¿Eso era realmente un meteorito aquella luz que vimos caer en Venezuela? Lo que se decía en las páginas de noticias de última hora era lo siguiente. Un meteorito cayó la noche de este sábado 10 de febrero del 2019 en el norte de Venezuela, según informó una autoridad regional y reportaron ciudadanos en las redes sociales. Un destello rompió la oscuridad en el cielo después de las 19 locales, apagándose al caer, según un video que se volvió viral en Twitter. El bólido impactó la zona sur del estado Carabobo, confirmó su gobernador, Rafael Lacaba, quien lo describió como un gran meteorito, aunque no ofreció más detalles. La dientona. Los llanos venezolanos guardan historias terroríficas que durante años han atemorizado a los pueblerinos y visitantes. Una de ellas es el ánima de la dientona, un fantasma capaz de causar un infarto hasta al más agarrado y valiente de los hombres. En Venezuela se le asocia con otras figuras de terror como lo es la Sayona, la Llorona, la Dama de la Carretera, pero cada una esconde una historia diferente. ¿Quieres saber de qué trata su historia? Aquí todo lo que debes saber sobre esta aterradora leyenda de terror venezolana. ¿Quién fue el fantasma de la dientona? En los llanos venezolanos se habla de una bella mujer que se puede encontrar en caminos desolados. Posee una hermosa voz y un cuerpo de infarto para aquellos que la han visto. Según la leyenda venezolana, esta mujer le pide a los hombres que logra encantar, que la acompañen hasta su casa, la cual queda cerca del cementerio. Si los inocentes caen, la mujer en cuestión muestra su verdadero rostro, cargado de una gran cantidad de dientes afilados, causando un miedo y un susto tremendo a sus víctimas. ¿A quién se le aparece la dientona? Se dice que este fantasma venezolano atemoriza principalmente a hombres incautos y de malas intenciones. Se desconoce cuál es la historia que acompaña a esta mujer, pero se presume que fue víctima de un grupo de hombres que la llevaron a la muerte. El carretón o el carretón del diablo. Esta leyenda es tan típica de los pueblos tulleros como de otras zonas venezolanas, donde muchas personas dicen escuchar el estruendoso ruido del pisar de los caballos, junto a las ruedas de la carreta. Por ello jóvenes y adultos se mantienen de noche entre sus casas, para evitar ser víctimas del llamado carretón del diablo. ¿Qué es el carretón del diablo? Es una vieja carreta, arrastrada por caballos y que se escuchaba en la antigua Caracas que no tenía luz eléctrica. Muchos trasnochadores la vieron, algunos murieron, otros se volvieron locos. Si algunas leyendas son comunes a uno y otro país, no ocurre lo mismo con la típicamente venezolana, especialmente caraqueña, conocida como el carretón, y a veces como el carretón de la Trinidad. Se fija su antigüedad en el siglo XVIII, en la oscura ciudad que fue Caracas, la que supo del alumbrado de los faroles que por su escaso número dejaban en la penumbra a la mayoría de las calles de entonces, exigiendo por ello a los vecinos que colocaran sus lamparillas en las puertas o ventanas de su residencia. Hasta alrededor de las 9 de la noche duraba la precaria iluminación, que era de aceite de coco. Ciertamente, se trataba del carretón, de aquella inmensa carreta, sin caballos ni ocupante, que, dando saltos de un lado para otro, emprendía sus correrías que se prolongaban durante horas, y que, según algunos, se iniciaba en la Plaza de la Trinidad. Avistamientos en el páramo de la Culata.
Según los reportes, entre el 3 y el 4 de marzo una joven identificada como Ariana Guerrero recorría el páramo La Culata y la laguna Mucubají, en el Parque Sierra Nevada, junto a unos familiares, y cuando hacía fotografías del paisaje montañoso registró en las imágenes objetos extraños que no apreció a simple vista. Pues nos delataban lo siguiente. Paseábamos con un primo que había estado fuera del país y tomé muchas fotos. Cuando regresamos a casa, me puse a revisar WhatsApp y vi en el estado de una amiga algo sobre ovnis que me llamó la atención, pero después, al visualizar mis fotos, me di cuenta que en ellas había cosas parecidas a las que había publicado mi amiga, señaló Guerrero. El comunicador entrevistó a la joven, quien concluyó que lo que se aprecia en las imágenes no tiene lógica. Mencionó lo siguiente. Dron no creo que haya sido, estaba como muy cerca y yo lo hubiese visto. Una mancha o marca en el vidrio, tampoco, porque este se encuentra en perfecto estado y, además, de ser así, se habría visto en el resto de las fotos, consideró. Sin embargo, ella no fue la única que logró captar imágenes de este tipo. El 28 de febrero, un ciclista también presenció un objeto extraño en el cielo merideño cuando fotografiaba el páramo La Culata. El reloj de Gigue. Esta historia trataré de resumirla para ustedes, ya que es muy larga. La historia comienza cuando el reloj cambia de dueño. Un dictador que gobernaba Venezuela, el general Juan Vicente Gómez, quien también lo usaba para la jornada en sus tierras, cuentan que poco antes de su muerte, a sabiendas de que sus bienes pasarían a otras manos, maldijo el reloj. Cuando murió, el reloj se detuvo marcando la hora de su muerte según los cuentos de camino del pueblo. Luego de esto, fue trasladado hasta el pueblo totalmente descompuesto, ya que anteriormente se ubicaba en el patio central de la hacienda El Trompillo, para actualmente estar ubicado en la Plaza Ávila de Gigue, junto a la iglesia. Fue reparado y marcaba las horas parroquiales del pueblo, hasta que un día se detuvo nuevamente en la hora que antes mencioné. Muchos dicen que quien lo reparó falleció a los pocos días. Tiempo después un hombre italiano fue operario de dicho reloj y cuando por fin logró repararlo volvió a su tierra natal. Se cuenta que el mismo día de su llegada murió. Para terminar de convencerse de que el reloj tiene una maldición, lo intentó reparar Andrés Mijares, quien había sido muy amigo del italiano. Para rendir homenaje a su memoria decidió repararlo, logrando que el reloj anduviera, pero esta vez solo por 24 horas, cuando volvió a detenerse para marcar la hora de su muerte. El tirano Aguirre, robusto vizcaíno, era una de las figuras más representativas de la historia de las Indias. Tal rebeldía del tirano Aguirre era desconocida en Margarita, cuando llegó fingiendo lealtad y conducta intachable, hasta el punto de que consiguió apoderarse del gobernador, a quien apresó y dio muerte. Así, pues, el nombre del tirano Aguirre se convirtió en leyenda viva cuya perenidad cristalizó en la canción y el romance a lo largo del país. Alma siniestra que, según las gentes, vaga como ánima en pena, inconsolablemente, durante las lóbregas noches, cuando, expulsado hasta del mismísimo infierno, retorna sobre la tierra, ardiendo en llamas. Realmente me gustaría tratar más sobre el tema del tirano de Aguirre, pero como sabemos esto alargaría mucho el video y aún quedan muchos temas que mencionar, quien a pesar de los años, causa terror entre los venezolanos y el mundo. La maldición de la tumba de Bolívar, o la maldición de Bolívar. ¿Existe la maldición de Simón Bolívar? Como si del misterio de Tutankamón se tratase, la exhumación del cadáver de la leyenda suramericana se llevó consigo casi tantos hombres como los que osaron molestarle. No es un caso de historia ficción, aunque pueda parecerlo a simple vista. La conocida ya como maldición de Simón Bolívar es casi un calco de la maldición de Tutankamón, que ya desentrañamos en un anterior enigma. Solo que, en lugar de faraónica, a la bolivariana. Todo empezó la madrugada del viernes 16 de julio de 2010 en Caracas, con nocturnidad y alevosía. El presidente venezolano Hugo Chávez había dispuesto la exhumación de los restos mortales de Simón Bolívar, casi 200 años después de su fallecimiento, con un claro objetivo sobre el que ya pasamos de puntillas al tratar de la psicosis del veneno: acusar a la oligarquía colombiana y venezolana de la muerte del libertador de Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia y Bolivia. Según Chávez, su idolatrado Bolívar no falleció de tuberculosis en diciembre de 1830, de acuerdo con la versión oficial, sino envenenado con arsénico o anhídrido arsenioso,
como quiera llamársele. Un polvo cristalino de color blanco, con un sabor ligeramente ácido y poco soluble en agua, utilizado ya en la antigua Grecia por Hipócrates de Cos con fines medicinales. Chávez no había cesado de proclamar, con su énfasis habitual: a Bolívar lo asesinaron, lo querían muerto, yo no me convencí de que Bolívar murió de tuberculosis. Una corte de 50 científicos se congregó en el Panteón de los Héroes Venezolanos, donde permanecía sepultado Bolívar desde octubre de 1876. Tan solo un mes después de que exhumasen su esqueleto, la supuesta maldición se cobró ya la primera víctima: el diputado de la Asamblea Nacional Luis Tascón. También se agregó lo siguiente: el nuevo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó a la agencia EFE que el gobierno tenía pruebas de que el cáncer detectado a Chávez en junio de 2011, un año después de la exhumación de los restos de Bolívar, no había sido natural, sino inoculado por los enemigos históricos de la víctima. Algo que realmente nos deja mucho que pensar. ¿Brujería africana, cubana en el gobierno de Chávez y actual? Queridos amigos, realmente no me gusta mucho tratar este tipo de temas relacionados de brujería, ya que, aunque no sea muy creyente de dichos temas, los sucesos ocurridos confirmaron todo lo que se predijo en aquel tiempo. Pues se mencionaba lo siguiente: una investigación revela la obsesión del desaparecido presidente de Venezuela por consultar videntes, hacer sesiones de ouija y hasta practicar rituales de santería cubana en el Palacio Presidencial de Miraflores. Se hacen rituales de espiritismo, dice el autor. Antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir, le dijo la bruja Cristina al joven Hugo Chávez mientras señalaba una carta de espadas sobre una de bastos. Ese fue el primer impacto del comandante eterno con el esoterismo. Una afición que le acompañaría hasta el día de su muerte, vaticinada por su primera vidente, la hermana de su amante durante más de una década, Irma Marxte, y eran los tiempos en que un ambicioso capitán Chávez urdía el golpe de estado que tomó cuerpo en 1992. Pero no todo fueron malos augurios. La medium de cabecera del líder bolivariano también profetizó su ascenso a lo más alto. Tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. La señal la cargas encima, sentenció Cristina. Las cartas marcaron así su inexorable destino y con ellas llegó una obsesión que le arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo. Un largo currículo de contactos con el más allá que abarca los amuletos, la ouija, las apariciones de su bisabuelo Maisantá, un general que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, las charlas con el espíritu del libertador Simón Bolívar, la masonería, intentó ingresar en una logía, las visiones de las ánimas de la sabana y la santería cubana. La historia de Florentino y el Diablo fue real. La leyenda de Florentino y el Diablo es considerada como uno de los sublimes monumentos líricos del pueblo venezolano. Florentino y el Diablo es una historia que narra la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, con un mensaje intenso que expresa, utilizando íconos del llano venezolano, la capacidad de resistencia del hombre y la mujer humildes de este país y de la cultura llanera por encima de los embates y atropellos de poderosos intereses. La trama que da vida a los personajes de Alberto Arbelo Torrealba se desarrolla en Santa Inés, del estado Barinas. En esta zona, Florentino fue retado por Satanás a un duelo de versos, y logró vencerlo en el contrapunteo, nombrándole en el último verso a las tres divinas personas, y con ello mandándolo de regreso a su infierno. Esta historia es muy interesante y consta de 4 personajes. Florentino. Florentino es un hombre de los que no conocen el miedo y sienten gran placer al enfrentarse al peligro, fiel conocedor de los atajos y vericuetos del llano, inigualable en cada faena, buen jinete, domador y coleador de amplio llano, amigo de las parrandas. En una fiesta llanera, para repicar un zapateo, no era renco ni medroso, y en el contrapunteo ni el mismo Satanás pudo comparársele. Considerado como el mejor jinete y coplero perteneciente a los llanos de Venezuela, Florentino asistió a un joropo en el pueblo. Sin embargo, observó que un extraño vestido completamente de negro le seguía para ir a la fiesta. Florentino preparado comienza el canto en el joropo, mientras que el extraño de negro que lo desafió a contrapuntear. Aceptando, Florentino comienza a cruzar coplas y cae en cuenta que su oponente es el diablo y, de perder el contrapunteo, también perdería el alma. Como buen improvisador y lleno de fe, Florentino no se equivocó en ninguna rima, manteniendo al diablo cantando por toda la noche. Luego de salir el sol, el diablo desapareció derrotado.
Es el que toca el 4, pequeña guitarra usada para tocar joropo, durante el contrapunteo, retando a Florentino a un contrapunteo, que buscaba ganarle Florentino para llevarse su alma, perdiendo su batalla de canto al final. Canción que a su vez fue interpretada por el rapero venezolano Canserbero antes de morir, tema musical titulado, es épico, claro adaptado a su estilo urbano. Muerte no confirmada de Simón Bolívar, pues cuando se toca el tema de Simón Bolívar, sabemos sobre sus leyendas y de igual manera se resalta el tema de su muerte, murió por una enfermedad o fue envenenado. Su muerte fue fingida y más. Simón Bolívar no murió de tuberculosis, como se pensaba previamente. Todo parece indicar que falleció envenenado con arsénico, afirma un científico en Estados Unidos. Bolívar, una de las figuras históricas más influyentes de América Latina, murió el 17 de diciembre de 1830 y entonces se estableció la causa de su muerte como tuberculosis, una enfermedad prevalente en esa época. Pero el fallecimiento del héroe venezolano siempre estuvo rodeado de misterio y ha sido uno de los enigmas científicos más estudiados en la región. El profesor Paulo Laerter, director clínico de la División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, decidió enfrentar el desafío de desvelar el misterio de la muerte del Libertador. El científico, quien presentó las conclusiones de su investigación durante la conferencia de clínico-patología histórica que se celebra en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, afirma que la muerte de Bolívar fue causada por envenenamiento crónico por arsénico, el cual condujo a una grave enfermedad respiratoria. La mayoría de los signos y síntomas apuntan a un envenenamiento crónico y lento, como el que resultaría de beber agua contaminada, expresa el investigador. Varios síntomas. Los registros señalan que antes de morir Bolívar padeció una enfermedad muy larga con una amplia variedad de síntomas, incluidas crisis frecuentes de pérdida de conciencia, oscurecimiento de la piel, pérdida extrema de peso, tos, agotamiento y dolores de cabeza persistentes. El profesor Laerter cree que el contacto de Bolívar con arsénico pudo haber sido totalmente posible. Se sabe que Bolívar ingirió arsénico como un remedio para algunos de sus frecuentes males. Dolores de cabeza recurrentes, debilitamiento, hemorroides y sus episodios crónicos de pérdida de conciencia, dice el investigador. En esa época el arsénico era un remedio médico común. Hay que recordar, dice el científico, que se está hablando de una época en la cual no existían los medios ni la capacidad de confirmar una muerte por tuberculosis. El reactor nuclear de los años 50 en Venezuela. Y si gente, en Venezuela existió o existe un reactor nuclear. Fue construido en su mayor parte bajo el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez bajo la dirección del Dr. Humberto Fernández Morán en el marco de un convenio de colaboración con la administración del presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos, que promocionaba el programa Átomos para la Paz. La empresa encargada fue la compañía General Electric y el diseño estuvo a cargo de la compañía Shaw Metz&Dolio, de Chicago. Fue concebido para la investigación y tenía una capacidad pequeña de 3 megavatios, funcionando con uranio enriquecido al 20%. Las obras empezaron en 1956, Pérez Jiménez no lo vería finalizado ya que fue derrocado en 1958 el reactor entrando en criticidad en julio de 1960. Durante la inauguración el 22 de noviembre del mismo año, estuvieron presentes el presidente Rómulo Betancourt, el doctor Arnoldo Gabaldón, y el rector de la Universidad Central de Venezuela, UF, Francisco de Venanci. El reactor entró en potencia nominal en 1966, para 1991 bajo la administración de Carlos Andrés Pérez, dejó de funcionar. En el 2001, durante el gobierno de Hugo Chávez, se aprobó un plan de reconversión reversible que permitió utilizar las instalaciones esta vez bajo lo que se denominó como planta de esterilización por rayos gamma P-gamma, a un costo de $2,1 millones. La transformación implicó la construcción de infraestructura adicional para el funcionamiento de la planta. El contrato para su adecuación lo obtuvo la empresa canadiense Nordion MDS. En 2010 se firmó un acuerdo con Rusia para construir 2 nuevos reactores de 1200 megavatios modelo VER 1200, pero en 2011 tras el accidente nuclear de Fukushima I, en Japón, el proyecto fue congelado.
El 11 de marzo de 2011 un triple desastre sacudió la costa este de Japón. Un gran terremoto de magnitud 9, un posterior tsunami con olas gigantescas y, como consecuencia de ello y por fallos humanos, un accidente nuclear de nivel 7, el más alto, en la central de Fukushima Daiichi. Realmente espero que este iceberg de Venezuela sea de su total agrado, y apoyaran este video con su increíble me gusta. No olviden dejarme aquí abajo un comentario positivo, y si llegaste a el final de este video, comenta la palabra reactor y participarás por un sorteo que estaré haciendo próximamente en el canal. Sin más, gracias por ver este video, suscríbete para más vídeos de este tipo, nos vemos en la próxima, adiós.